El mundo cambió. Las leyes, los proyectos que se llevaron a cabo en los finales del siglo XX ya hoy prácticamente son obsoletos. Estamos de la era análoga pasando a un siglo que es completamente digital. O sea, todo, absolutamente todo cambió. Y estoy viendo ahora algunos proyectos o startups que se están presentando de distintos países, universidades, laboratorios científicos, tecnológicos, que están haciendo toda clase de diseños, de propuestas para modificar el transporte, el sistema de mensajería, la medicina, la educación, en fin. O sea, lo que vamos a ver, y no vamos a esperar mucho tiempo, es un mundo completamente distinto al que fue el siglo XX. Sin embargo, todavía hay una, dos, tres generaciones que si no se pusieron el chip de adaptarse a los nuevos tiempos, yo soy uno que ya me inyecté de eso. Si esa generación no se adapta, entonces se queda en el analfabetismo digital. Y eso sí que es preocupante. Pero cuando yo menciono leyes, nosotros tenemos como país y como pueblo una ley que en su momento se preció de moderna, la ley de trabajo, Código de Trabajo de la República Dominicana. Todavía hay cosas ahí que ni siquiera se han podido cumplir. Sin embargo, la evolución de las empresas, el mundo corporativo, las pequeñas empresas, los proyectos de emprendimientos, la presión fiscal que los estados llevan a cabo y este no se queda atrás, eso ha hecho cambiar la realidad del trabajo y es por eso que hoy el sector patronal insiste en la necesidad de modificar el Código de Trabajo a los fines de variar el tema de la cesantía, el tema del preaviso, el tema de las prestaciones laborales. Vamos a escuchar opiniones de abogados de Santiago en relación a esto. Y les adelanto que hay resistencia al cambio todavía. El problema es que en nuestro país las instituciones no funcionan. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de las AFP, aseguradoras de fondos de pensiones. Eso no funciona en nuestro país porque no hay institucionalidad. Nosotros entendemos que el código en cuanto al auxilio de cesantía debe mantenerse tal y como está. ¿Por qué? Porque los trabajadores, gracias al trabajo que nosotros hacemos los abogados, pueden cobrar su dinero. Si no es por esta vía, entonces habría que hacerlo por la vía institucional. Y nosotros sabemos que las instituciones no funcionan en nuestro país. Ese es el problema. Nosotros no somos Alemania ni somos Suiza. Ese es el problema. Vemos que los derechos adquiridos, que de una manera u otra y lucha constante que han podido ganar los trabajadores, quitársela, vendrían de mero de la clase más humilde y más pobre. Entendemos que debemos de pararnos todo lo que litigamos en esta materia para llevar a la conciencia de los empleadores, que son derechos adquiridos, que no se le pueden negar ni quitar a los que menos tienen. Gracias. Bueno, realmente la cesantía es un derecho que hace muchísimos años se le viene reconociendo a los empleados. No sé por qué en esta ocasión los empresarios quisieran dejar eso de lado. Las empresas realmente se quedan siempre con la mayor parte del dinero, en ganancias, en la producción que tienen. Y el empleado cuando se va, con lo único que cuenta es con eso. Entiendo que no debería de retirarse. Mi respuesta a esa propuesta es que no lo veo muy bien, puesto de que ahí es donde está el beneficio de los empleados. Y como ellos saben que tienen que pagar obligatoriamente de acuerdo al código, están abogando porque se elimine para ello, entonces, porque es una sustracción, sustraer ese dinero y perjudicar y crear un daño a los empleados en la hora de ellos reclamar su derecho. Bueno, yo considero que no debe ser posible que se modifique esa ley para eliminar la cesantía, porque no es factible para el empleado. Eso creo que da beneficio al empleador, pero al empleado no. Continuamos esta cobertura. Nos encontramos en seguimos en Cura. Bueno, ahí está. El mundo cambió, pero hay ciertas resistencias, sobre todo a que se sacrifiquen derechos adquiridos por parte de los trabajadores. Esa es la situación, ese es el tranque
en el proyecto y la propuesta de modificación al Código de Trabajo. Pero vamos a hablar de visas. Me sorprende el dato de tantos y tantos dominicanos que están hoy a la espera de visado con residencia. Dominicanos que están esperando el momento de la cita, hacer el proceso. Y tenemos a una experta en estudio, como siempre, la licenciada Yadira Comprés está con nosotros. Saludos. Muy buenas tardes, Tony. Lo puse en duda. No, Dígame, absolutamente. Las esperas de visa de residencia por familiares directos es una cantidad que uno a veces se sorprende de saber que esa es. Tú me dices 400,000, yo apuesto a que serían un poco más, porque a medida que una persona se quiere ir, pasa algo y hay un fenómeno y debemos tomar en cuenta eso. En una petición de hermanos que dura 13 años y es una pareja de esposos, a medida que van creciendo, naciendo los hijos en el proceso, también se van. se incluyen en la petición. Y esos son los no existentes que en un futuro podrán ser incluidos. También podríamos hablar de aquellos hijos pedidos por sus padres, tanto residentes como ciudadanos, que el proceso dura 7 años y de los casados dura 10 años. En el proceso les pueden nacer hijos. Y también Entonces, se incluyen. Esos se van sumando en el proceso de solicitud de residencia. Y entonces yo creo que la cantidad podría perfectamente abultarse en la próxima década. Pero digamos, ¿qué garantía tiene una persona que es pedida para ir a residir a los Estados Unidos de ser acogida a la petición? Bueno, la garantía que tiene es que es demostrable mediante las actas de nacimiento que pertenece a una familia directa, o sea, es hijo biológico, son esposos o son padres. Entonces esa es la prueba fehaciente de que yo, como residente legal en los Estados Unidos o ciudadana de los Estados Unidos, puedo hacer una solicitud de un extranjero, que en este caso o es mi padre, o es mi madre, o es mi esposo, o son mis hijos, o son mis hermanos. Esas 5 categorías pueden ser elegibles siempre y cuando se demuestre en documentaciones que hay un vínculo de familia. En el caso, por ejemplo, de la petición de hermano a hermano, que son 13 años. Sí, son 13 Si el años. hermano el que está en Estados Unidos y pide a los de acá, muere en el intervalo de esos 13 años, Sí. se cae el proceso. Se cae el proceso siempre y cuando usted no tenga otra persona que pueda tomar el caso. Otro hermano ciudadano, o en el proceso tu padre o tu madre se hicieron residentes. Entonces así puede ese proceso no caerse y ser objeto de que otra persona legal en los Estados Unidos o siendo ciudadano en los Estados Unidos pueda acoger mi caso porque mi peticionario principal falleció. Tiene que ser un pariente directo. Tiene que ser un pariente directo. Puede ser hasta un tío. Sí, mira, fíjate, eso escrito no está, pero sí en la práctica. Sí en la práctica, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía lo he visto, lo he manejado, que se le hace saber que no hay otro familiar, pero que resulta que este tío es hermano de mi papá que me estaba pidiendo y entonces él continúa el proceso bajo un proceso, por supuesto, de investigación y de espera, porque para ello aceptar, la espera puede durar de 2 a 3 años la aceptación. En el caso, licenciada, de que usted está esperando que se complete el tiempo para su visado, su residencia, y usted cometió algún delito en el país, ¿qué sucede ahí? Sucede que si usted es consciente de ese delito, porque fíjate, Tony, hay personas que llegan a la embajada y no saben que tienen una ficha. Una ficha. Y sale a relucir ahí. Sale a relucir ahí. Yo he tenido casos de personas que totalmente ignoraban de que tenían esa ficha. Sale ahí, bueno, hasta el momento usted entiende que no tenía esa ficha, entonces el oficial consular le da una serie de documentos que usted debe de buscar en las diferentes instituciones judiciales y policiales para ser traducidas al inglés. Que demuestren que usted está limpio. Además de un acto notarial de tu declaración jurada de los hechos. Ahora bien, las personas que tienen ese proceso y saben que cometieron un delito,
y saben que tienen una ficha, como se dice en el idioma del pueblo, pueden ir preparados el día de la cita con todo su expediente. Porque salir de ahí, de la embajada, y el que el oficial consular le dé una lista de todo lo que hay que buscar, estaríamos hablando de una espera de 2 a 3 meses para obtener otra vez o obtener el visado. Entonces son 2 o 3 meses que estamos esperando. Pero si usted sabe y está consciente de que usted cometió ese hecho, entonces vamos a preparar todo el expediente y llévelo el día de la cita. No haga haga caso omiso a las personas que vienen y le dije, yo te la borro, yo te la quito del sistema. Ahí es que lo dañan muchas personas. Bueno, más bien lo que hacen es perder su dinero, porque al momento de llegar a la embajada, sorpresa, su expediente hace rato sigue ahí, que está en manos de la embajada de los Estados Unidos. Pero en el caso específico de que sí se haya cometido un crimen, preso, qué sé yo, condenado por un caso de droga o de robo, esa persona mantiene el privilegio de la petición. Bueno, ya me hablaste de droga y lamentablemente ahí no hay nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. Ahora mismo yo recibí en la oficina una asesoría. Fue más bien, ¿qué hago? Porque me acusaron de cometer un crimen, de matar a una persona. Yo no estoy, pero el caso está abierto. Aún está abierto. Entonces la embajada le pidió el expediente donde ya realmente esa persona está absuelto y declarado inocente y no ha llegado en ese momento. Entonces esa persona realmente tiene que esperar ese momento para que la embajada pueda, bajo los documentos sometidos al idioma inglés y con una declaración jurada de los hechos, le pueda otorgar la visa de residencia, pero en ese caso sí se puede. Ya, entonces aquí viene algo que yo sé que preocupa a mucha gente. Sí. Estos que consumen algún tipo de drogas, a la hora de que tienen que ir a hacer el examen médico, quieren salir limpios. Bueno. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué resulta en ese caso? Cuando usted va a hacerse los exámenes médicos, en Santo Domingo y usted sale que usted es consumidor de sustancias controladas, queda parado su proceso. O sea, no negado, parado. Pero ¿qué sucede? Que le dan un chance hasta el año siguiente. Lo califican como enfermo. Sí, hasta el año siguiente para usted volver a hacerse los exámenes médicos. Y si al año siguiente su organismo sale limpio de que no ha consumido en ese año sustancias controladas, entonces sí se le otorga el visado de residencia. Yeah. Pero es un proceso donde te vas a sumar un año más de una petición, ya sea de tu esposa o de tus padres. Es triste el momento cuando llegan a nuestra oficina y son viajes esperando 9 años, 7 años, 10 años. Llegan al consultorio de visas, se hacen las pruebas, resulta que son consumidores y tienen que esperar un año más para volver a hacerse los exámenes médicos. Bien, otro caso. Un ciudadano norteamericano vive aquí en el país, se casa, mantiene residiendo en el país con su familia. Sí. ¿Puede desde aquí hacer la petición de visa con residencia para Estados Unidos? Por supuesto, por supuesto. La sección de visas de residencia o la sección de inmigrante de la Embajada de los Estados Unidos acoge los casos directamente en la embajada. Si esa persona, si ese ciudadano americano tiene más de un año viviendo aquí en República Dominicana, demostrado por una certificación que otorga el Ministerio de Inmigración Dominicano en Santo Domingo. Entonces, con esa certificación de que ese ciudadano americano tiene más de un año viviendo aquí, aunque en ese lapso de tiempo haya viajado 10 o 15 días a los Estados Unidos, no importa, sí puede presentar a su familia directamente en la embajada para que su familia pueda ser beneficiada con su visa de residencia. Ya, el servicio que ustedes ofrecen aquí como oficina de asesoría migratoria incluye a los que están pedidos con residencia. Sí, por supuesto.
¿Qué tipo de servicios se ofrecen ahí? En nuestra oficina diariamente llegan solicitudes de llenar formulario, aunque nosotros no hayamos iniciado el proceso de residencia, porque de hecho nosotros lo hacemos, los procesos de residencia, desde aquí, desde República Dominicana. Eso no afecta en nada el tiempo del proceso, haciéndolo desde República Dominicana. Y aunque nosotros no hayamos participado desde el inicio de la petición, siempre, diariamente llegan personas que necesitan o una traducción, necesitan el formulario de S260, una información de cómo pagar las visas, una información de cómo hacer el affidavit support, que nosotros sí lo hacemos, luego hacer las traducciones de todos los documentos legales. Luego, cuando ya tienen la cita de residencia, es necesario hacer un perfil de cita para asistir al BAC en Galerías 360 en Santo Domingo para ser colectada las huellas digitales y la fotografía de visa y una serie de asesorías que son imprescindibles para que la persona vaya a su proceso de solicitud de visa de residencia. Usted dijo algo hace un tiempo aquí en el programa y me gustaría retomar el tema. Cuando una persona es pedida con sus hijos, por la madre o por un hermano, y ese hijo ya cumplió los 21 años, perdió todos los derechos, se mantiene la petición, ¿cuál es el caso? Mira, el caso es un poco delicado y quiero que pongan mucha atención porque esto es matemática. Mucha gente en matemática sí. no pueden entender, pero vamos a verlo y a explicarlo de la manera más llana posible. Si yo tengo 24 años y voy a la Embajada de los Estados Unidos porque a mi mamá y a mi papá los pidió un hermano o su papá o su mamá en un proceso de residencia, pero ya yo supero la edad de 21 años, pero tengo 24 años. Y quizás en el proceso no pagaron mi visa de residencia, los $325. Si yo no estuve llamada a cita en la embajada, mi papá o mi mamá pueden, con mi pasaporte y mi acta de nacimiento, reclamar mi residencia. ¿Por qué? Porque si con 24 años se resta 5 años de esos 24, quedo por debajo de los 21 años. Entonces eso me hace elegible para un visado de residencia. Si tengo 25 años, pero quitándome 5 por los meses de cumpleaños, quedo por debajo de los 21 años, entonces sí soy elegible para un visado de residencia. Permítame, esa es la tabla que están usando ahora mismo en la embajada. Ahí, esa misma matemática, si yo estoy pedido y tengo un hijo o una hija de 15 años, pedido por el madre o el padre, son 7 años. Pero a ese niño o niña tiene 15. Exacto, al día de hoy de la petición. Exacto. Solo somete hoy la petición. En 6 años va a cumplir 21. Exacto. ¿Se mantiene dentro? Sí, se mantiene dentro. Lo que pasa es que eso es interesante. Hay mucha gente que desconoce esto. Sí. El National Visa Center saca a los hijos que al momento de hacer el pago de la visa cumplieron los 21 años. Lo sacan del sistema. ¿Cómo hace la seguridad social? Lo saca. Lo saca. Eso no importa. Los padres al momento de la cita de la residencia pueden reclamar al oficial consular la residencia de su hijo o de su hija, siempre y cuando tenga 25 años o menos, entre 21 y 25 años. Puede reclamarlo. Entonces muchas personas se están perdiendo de esto por desconocer, se quedan de brazos cruzados. En nuestra oficina estamos trabajando una infinidad de casos de estos, donde ya en todos los programas posibles, donde me invitan o yo visito, ya lo he dicho mucho, porque hay muchos jóvenes que se quedan sin visa por quedarse ignorantes de esta posibilidad de que usted sí puede reclamar a sus hijos si son menores de entre 20 y 21 años, aunque no hayan pagado la visa. Entonces, esto lo único que conlleva es a esperar un poco más de tiempo la residencia, unos 3 meses más, que los padres obtengan la residencia. Así que sí hay esperanza y posibilidades de que usted, si superó los 21 años, pueda tener residencia si viene con una petición a través de sus padres. Una última pregunta, licenciada. Si
una persona está en el proceso de espera de que le llegue su cita para la residencia y tiene que esperar todos esos años, ¿qué se le recomienda? ¿Qué debe hacer esa persona con su vida mientras tanto? Lo primero es que evitar un proceso judicial, evitar a toda costa un proceso judicial, mucho menos un proceso judicial que se complique. Debe de evitar, al momento ya de hacerse los exámenes médicos, como usted me dijo al principio, hacer uso de consumo de sustancias controladas. Debe de evitar esos dos temas que podrían impedirle ir a los Estados Unidos. Mientras tanto, puede solicitar visa, dependiendo de muchos aspectos, puede solicitar visa. Y les recomiendo que se prepare con el idioma inglés y que se prepare. Si usted no es una persona que no puede o no tiene la capacidad de asistir a una universidad, hay instituciones aquí donde le preparan de manera técnica. Yo conocí un taxista que me dijo, yo me voy ya para los Estados Unidos, pero estoy en Infotep, estudiando, validando un título estudiando técnico plomería. Que le va a servir allá. Plomería y electricidad. Y digo yo, pero muchachos, ríete tú lo que vas a ganar allá. Mucho más que un profesional, pero él ya sabe que se va y está haciendo este intento. Y además, lo que más me sorprendió es que son clases gratuitas. Ya, sí, Infotep es un instituto completamente gratis para personas de 18 años en adelante. Y él mismo se quedó sorprendido de la calidad de enseñanza y de la planta física de esa institución, donde él está feliz de aprender, pero más feliz de saber que cuando llegue a los Estados Unidos, él será un plomero calificado, un electricista calificado, y él sabe que va a terminar su vida con un retiro muy bueno, de muy altos beneficios, porque al día de hoy él se está preparando. Bien. Deme el número de su oficina y la dirección. Multimigración. Multimigración está en Plaza Texas, en la avenida Bartolomé Colón, en el módulo 110. Estamos en el 809-724-5151 para sus llamadas, para hacer sus citas o sus llamadas, no solamente para hacer una asesoría directa conmigo, sino sus llamadas para saber que si necesitan un affidavit, si necesitan una traducción, si necesitan llenar un formulario X para su proceso de residencia. 809-724-5151. A ustedes gracias por el favor de su sintonía y a usted, Tony, también por siempre invitarme. Muchas gracias a la licenciada Yadira Comprés. Seguimos. Encontramos seguimos en Curacao.